19:38 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Se ha dado a conocer que al final, bueno, no era una teoría de conspiración, ni eran ninguna especulación extraña de conspiranoicos respecto a todo ese suministro que envía como ayuda en armamento a Estados Unidos a este país, en Europa del Este, en Ucrania, donde está este conflicto desde hace más de un año, hace un año y medio aproximadamente. Y al final resulta ser que ese mismo periodista que había dicho, Seymour Hersh, que había dicho que Estados Unidos estaba implicado en el ataque al Nord Stream, resulta que había dicho hace unos meses atrás, varios meses atrás, que todo lo que se enviaba de Estados Unidos, desde Estados Unidos a Ucrania no estaba controlado como debía ser. Finalmente salió un informe oficial desde Estados Unidos que dice una frase textual donde aclara: no se pudo realizar el monitoreo del uso final del equipo militar enviado desde Estados Unidos a Ucrania. Esto, bueno, se refiere exactamente al año fiscal 2022, de todo lo que se envió durante ese año. Obviamente esto ponen una excusa al respecto, pero se da a conocer recién ahora. Esto fue un informe oficial publicado por el inspector general, que es el que, bueno, aclara toda esta situación en un informe amplio. ¿Y a dónde terminan todo este armamento, no? Digo, se ven en crecimiento y se ven en videos, en imágenes, que se habla de México, se habla de España, se habla de Medio Oriente, se habla, perdón, de África, quise decir, no de España. Y entonces esto da a pensar bastante, ¿no? Esto porque estamos hablando de un total, de lo último que se envió hace la semana pasada, a mediados de julio, 41.000 millones de dólares enviado en este tipo de ayuda, en este equipo militar que envían a Ucrania. 41.000 millones de dólares, digo, están muy empecinados, ¿no? en este conflicto en Medio Oriente. Podrían haberle puesto la misma intensidad a tantos años, ¿no? 64 años del régimen comunista o más, ¿no? En Cuba. Podrían haberse puesto más firmes en intentar liberar otros países, ¿no? ¿Será porque en Cuba no lo hacen por algún interés propio? ¿Será que Fidel Castro trabajaba para la CIA? No sé. Pero bueno. Más allá de esto, también, bueno, le decían a Elon Musk que ese dinero que la cantidad de dinero de Elon Musk podría llegar a terminar con el hambre en el mundo, ¿no? Bueno, veamos qué pasa con este tipo de cuestiones en el conflicto en Ucrania. Este periodista de investigación, como decía, Seymour Hersh, había dicho a principios de año que Occidente es consciente de que este armamento suministrado, este equipo militar, se vende en el mercado negro. Hubo también, incluso se dio a conocer que planes para robar el armamento y el equipo fueron interrumpidos por los servicios de inteligencia de Ucrania. Finalmente se recuperaron, algo de esto se recuperó, decía, pero no una gran parte. Incluso se habla de un número, se habla de un 20%, una cantidad importante. Este informe fue titulado Responsabilidad del Departamento de Defensa sobre el equipo proporcionado a Ucrania. Pero bueno, el informe, como les decía, del inspector general señaló que después del inicio del conflicto, la capacidad del Departamento de Defensa para rastrear y monitorear todo el equipo estadounidense que llegó a este país, como lo exige la ley, bajo la ley de control de exportación de armas, enfrentó, dice, desafíos debido a la presencia limitada de Estados Unidos en el país. Es decir, se aventuraron a lo loco y directamente mandaron sin control. El informe examinó el periodo de febrero a septiembre del año 2022. La Oficina de Recuperación de Defensa de Kiev dice, no pudo llevar a cabo el control de uso final requerido del equipo militar. La incapacidad del personal del Departamento de Defensa para visitar las áreas donde se usaba o almacenaba el equipo proporcionado a Ucrania obstaculizó, dice, significativamente la capacidad de Kiev, ¿no es cierto?, de Ucrania para ejecutar este monitoreo. Este informe incluso sale fechado
recién ahora se libera, pero sale fechado 6 de octubre del año 2022. Así que mucha crítica al respecto. Y por cierto, los últimos números arrojan, después de que el fin de semana se conociera, que un total de 15 tanques Leopard de fabricación alemana enviados, ¿no es cierto?, a Ucrania, fueron destruidos, más unos 20 vehículos blindados Bradley de Estados Unidos. En menos de 24 horas, fue destruido por Rusia, y esto lo anunciaron conjuntamente Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y Putin. Y esto uno podrá decir, bueno, lo dicen ellos, quizás no es cierto, pero ya hay imágenes, e incluso hasta lo admiten, en cierto sentido, varias cuentas a las que se refiere el conflicto militar, incluso pro-ucranianas, pro-occidentales, y hay quejas al respecto. Por eso, como les decía en otro momento, Ucrania cambia las tácticas y no envía todo este tipo de armamento pesado y estos vehículos pesados al frente directamente, sino que ahora envían directamente personal, soldados, al frente en primer lugar, para luego enviar detrás, algo que está provocando una cantidad de bajas en Ucrania que al principio eran impensadas según esta estrategia. Así que, bueno, hay movimientos, por cierto, en lo que es Polonia. Hay una actitud agresiva de parte de Polonia transfiriendo material militar a la frontera con Bielorrusia. Esto se dio ahora el fin de semana pasado. Y un discurso de Putin donde critica a Polonia en un contexto histórico. Habla de la creación de Polonia, que Polonia debería agradecerle porque quitó tierras a Lituania, le quitó tierras a Ucrania, a Checoslovaquia, participó, en la historia, adueñándose incluso también de territorio de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, y parece que está envalentonada Polonia, a un gobierno, por cierto, que ha dejado una decepción muy grande, ya que se ha vendido a la OTAN en manera absoluta. Trabaja directamente para esta organización del mal, ¿no es cierto?, que es la OTAN. El gobierno de Duda, que ha resultado ser un promotor de los valores tradicionales de la familia y de supuestamente luchar contra George Soros, a ya estar al borde de meterse en un conflicto que terminaría en una conflagración aún mayor en Europa, y es una posibilidad que es muy probable, lo vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos días. Así que finalmente se logró comprobar esta transferencia de equipo militar, como les decía, del Departamento de Defensa, de Estados Unidos. Terminó siendo todo un descontrol en Ucrania. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Además tiene nuestra página web, laresistenciaradio.com, donde pueden seguir manteniéndose informados con más noticias. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.